Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Dios, por esta nueva clase que tú nos regalas, tú nos das el tiempo para poder entender y comprender tu palabra, Señor. Gracias, Dios amado, por mis hermanos que están conectados y te pido que esta clase sea de bendición. En el nombre de Jesús, amén. 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 Hermano, lo otro, la tarea que Amén. ustedes me entregaron escrita, esa tarea está bien, pero con mi esposa estamos leyendo de a poquito, así que la próxima clase vamos a hacer mención también a ese trabajo, pero están bien, no hay ninguno malo. Yo leí dos, y todavía me queda más por leer todo, pero están bien, para que estén tranquilos respecto a eso. Hoy día voy a hacer una prueba de que se esté proyectando bien. ¿Se ve bien la pantalla o no? Y yo no los veo. Sí, yo por acá la veo bien. No se Ya. ve completa. Sí, se ve bien. No se ve Prueba como presentación. No se ve completa. No se ve en presentación. Se ve solamente el PPT con la opción y todo eso. ¿Por qué nunca se me ve así? Pruebas sorpresas, no, profe, porfi. No vamos a hacer prueba, Cero. tranquilito. ¿No se ve pantalla completa ahí tampoco? Todavía no. Media pantalla. No, qué lata. A ver, ¿Y no se vamos puede a ver. compartir solo el archivo? Compartir. No me deja, a ver. Ya, porfa. Ahí viene mi esposa a ayudarme. No se me ve pantalla completa. A ver. ¿Le pusiste a compartir? Sí. ¿Dónde está la página de Meet? Póneme en la página de Meet. Ahí. Aquí. Ahí en el otro. ¿En dónde? ¿Ahí? Ahí. ¡Hola! Hola, hermanita. Hola. Hola. ¿Dónde está el PPT? ¿Cuál Ahí. es? Ese. Ese. Ahí. Ya. Pregunta y si se ve. Ahí sí. No, Sí. No se ve pantalla completa todavía. Sí se no. ve. O a mí no. No se les ve. Déjame Ya. hacer- Es que debería verse, porque a lo mejor por eso, por esa parte de ahí se ve. No. Déjame ir a ver el teléfono. Ya, anda a verlo rapidito. Bueno, mientras tanto, vamos a iniciar la clase número 7 que tiene por título Autoridad Espiritual. Amén. Autoridad espiritual en la clase del día de hoy. Ya vimos el fruto del Espíritu y ahora vamos a empezar con este nuevo tema que es la autoridad espiritual. Ya. Vamos. ¿Alguien se quiere unir? Admitir. ¿Clase 7 viene siendo? ¿Cómo? La clase 7, sí. La 7. Clase 7. Denme un segundo para arreglar acá. La alcancía. Ya, ¿se ve ahí pantalla completa? No. Se ve igual. Ya, no importa, ya. Sí, se ve igual. Vamos a intentar la última vez. Ponle a agrandar. Ya, Avisa cuando le ponga a ya le puse. Ya, no sé. Ya no se ve, no importa. Ya, hija, vaya donde la mamá un ratito. Al tiro voy para allá. Ven, hija. A ver, se llama nuevo, ven. ¿Y el cepillo de dientes? No la ve, mamá. ¿Se ve? Es de mamá Nini. Sí, es la mamá de Eni. Ya.
Mamá quiere ver, mamá Ya, vamos a empezar. quiere ver. Ahora sí se ve pantalla Ahí completa. sí se ve. Sí, ahí le cambié la opción, le puse toda la pantalla. Ya, autoridad espiritual, clase 7. Vamos a empezar en el nombre de Jesús. En primer lugar, lo que tenemos que entender, hermanos amados, que es la autoridad. La autoridad es una delegación de poder, mandato o magistratura. Eso es la autoridad. Si queremos hablar de autoridad espiritual, tenemos que entender primeramente la definición de este concepto de la autoridad. Para que les quede claro y no se lo olvide, la autoridad es la delegación de poder. ¿Ya? Cuando a usted le pregunten qué es autoridad, delegación de poder. Eso es la autoridad. Ahora, nosotros vamos a ir específicamente a lo que es la autoridad espiritual. Pero vamos a ver en la Biblia, hermanos amados, cómo nos muestra Dios la autoridad. Y la autoridad, hermanos amados, se ve en el principio, en el Génesis, en donde Dios creó todo. Génesis 1:1. ¿Quién me lo puede leer o quién se lo sabe de memoria? En el principio, Dios creó. ¿Alguien tiene su Biblia? Los cielos y la tierra. Eso dice Génesis 1:1. Aquí podemos ver que Dios creó. A ver, voy a cambiar a un puntero mejor. Opciones de flecha. Ya, no importa. Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó la galaxia, los planetas. Dios creó el día y la noche. Dios creó los animales, a los seres vivos. Y al final creó su obra perfecta, que es el hombre y la mujer. Amén. En Génesis 1:1 nos describe que Dios creó todo. En 6 días Dios creó todo lo conocido, y al séptimo día Él descansó. Él tiene autoridad sobre la creación porque Él es el dueño. Él nos creó. En la Biblia nos habla que Él nos creó a su imagen y semejanza, a nosotras, las personas. Y todos los animales, todas las plantas, todos los árboles, todas las estrellas, el sol, el pasto, la vegetación, etcétera, lo creó Dios. Él es el dueño y creador. El creador, o sea, nuestro Señor delegó al hombre la posibilidad de administrar su creación. O sea, Dios nos delegó autoridad de administrar su creación. ¿Ya? Estos son los primeros rasgos que salen en las Biblias sobre la autoridad. Dios delegó su autoridad al hombre. Dios le entrega su creación a un ser perfecto, a Adán y a Eva. Le dio potestad de gobernar sobre todos. Alguien que me lea Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28, por favor. Amén. Léalo nomás. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Muy bien. Por Dios. Léalo de nuevo, Nicole, para que todos pongan atención. Ya. Dale. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Muy bien.
Dios creó al hombre y a la mujer y nos dio la autoridad de poder gobernar a todos los seres vivos y administrar todas las cosas que hay en la tierra. Imaginémonos la creación, el jardín del Edén, imaginémonos a Adán y a Eva. Y Dios solamente le dijo, señorea todo lo que hay acá. Ustedes son los responsables y la autoridad de todo lo que hay en este lugar. Y esa fue la primera autoridad que dio Dios hacia el hombre, que lo hizo a través de Adán y Eva, en gobernar todo lo que él había hecho. ¿Ya? Pero ¿qué pasó, hermano amado? El hombre lo perdió todo al pecar. Ahora que alguien me lea Génesis capítulo 3, versículo 6. ¿Alguien que está con su Biblia o con su teléfono? Yo. Dale, Génesis 3, 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Muy bien. Todos conocemos la historia del Génesis, de la creación, de qué pasó a Adán y a Eva, cómo fue que pecaron. ¿Alguien no se la sabe? ¿O todos estamos claros? Hermana Cecilia, hermana Paula, ¿conoce la historia de la creación? Amén. Sí, he leído Génesis. Pero ¿Cierto? en este momento no me voy a ofrecer para leer nada porque ando con un poquito desordenada de glucosa y No se preocupe, me cuesta leer. Sí. no se preocupe. Si lo que aquí quiero estar claro, Cristian, ¿te sabe la historia de la creación? ¿La has escuchado? Sí, la he ¿Sí? oído. Sí, Bueno, Dios creó todo y lo único que le dijo al hombre, no toques el fruto de este árbol, porque con esto es el árbol de la sabiduría. Muchos hablan de que ese árbol te hacía diferenciar entre las cosas buenas y las cosas malas. Y la serpiente, que es la representación metafórica del diablo, de Satanás, tentó, incentivó a la mujer primeramente en comer del fruto prohibido, y eso fue una desobediencia a Dios. En ese tiempo no existían los 10 mandamientos, en ese tiempo no existían leyes, solamente estaba la obediencia a Dios, ¿ya? El hombre prefirió conocer la diferencia entre el bien y el mal. Lo que el único... A ver, permiso, vengo enseguida, que tengo un problemita acá. Perdón, ahora sí. Voy a poner los audífonos, me faltaba esto. Bueno, como bien le decía, el hombre prefirió conocer la diferencia entre el bien y el mal, que era lo que ofrecía el fruto de este árbol. En ese momento, lo único que conocía el hombre era el bien. Si Dios quería que viviéramos bien, nos ofreció todo, su creación, ofreció su alimento. El jardín del Edén tenía de todo y es un jardín hermoso por lo que describe la Biblia. Y en ese momento, antes de comer el fruto, como bien les decía, lo único que conocíamos el ser humano era el bien, o sea, la inocencia. Y por este error, Satanás se adueñó de lo que era del hombre. Satanás se adueñó de la creación. El hombre fue despojado de su autoridad y beneficio por su propia voluntad. En la Biblia podemos leer que en el jardín del Edén habían frutos, podían comer, podían alimentarse, podían tomar agua. Dios los miraba con agrado, pero a causa de la desobediencia en la creación, fue que se describe el primer pecado del hombre, la desobediencia a Dios. Una entre paréntesis, esto yo se lo voy a decir. Nunca se describe que fue una manzana Esa ya. la comenta. Nunca es...
Claro, no era una manzana. ¿Qué lo que era? Eso. Claro, aquí no importa qué fruta era. Aquí el concepto del trasfondo es que desobedecieron a Dios y fue el primer pecado. Ustedes si quieren le pueden explicar con una piña, con un plátano, con cualquier fruta. O sea, aquí lo que importa es el mensaje de fondo. Que Dios quería el bien para nosotros. Dios nos daba vida eterna. La mujer en ese tiempo ni siquiera paría con dolor, describe la Biblia. Y después de desobedecer a Dios, perdimos muchos beneficios. Miren, voy a hacerlo. A mí una vez en un estudio bíblico me dijeron esto y, y da mucho para pensar. El pecado, ¿qué es? La muerte, ¿cierto? Jesús murió por nuestros pecados para darnos vida eterna. Y si en ese entonces, hermano amado, no había pecado, ¿cómo era nuestra vida? Era en el paraíso. Era una vida eterna. Dios no tenía Vida pensada la eterna. muerte para nosotros, Ujú. porque él no hizo con el bien. Pero nosotros, a través del pecado, nos alejamos de Dios y al alejarnos encontramos el camino hacia la muerte. ¿Ya? Y ahí pueden ver que cuando Dios expulsa al hombre y a la mujer del jardín del Edén, el hombre tuvo que empezar a trabajar para tener su alimento, tuvo que trabajar la tierra. La mujer también tuvo consecuencias por sus pecados. Y Dios en el plan ideal, en el plan del principio, no quería eso para nosotros. Nosotros, en el momento desde que Adán y Eva pecaron, nosotros, entre comillas, perdimos nuestro vínculo directo con Dios, con nuestro Dios Padre. Amén. Y ahora háganse la idea. ¿Cuánto tiempo creen que ustedes que pasó desde Adán y Eva hasta Jesús? Como 900 años, no sé. Porque hasta que llegó Jesús, se viene a restaurar nuestra condición original de estar unido a Dios. Porque Jesús vino a morir por nuestros pecados. Él nos pagó con precio de sangre. Pero entre Adán hasta Jesús, ¿qué pasó? ¿A alguien se le ocurre algo? Hubo una tierra desordenada. Sí. Hubo una tierra desordenada. O sea, imaginémonos. Dígame personajes del Antiguo Testamento. Abraham, Isaac, Jacob, Ya, David, Samuel, ya, muy bien. Y Ruth, Esther, Job. Noé estuvo ahí, ¿no? Noé también estuvo. Noé también, Estuvo el Moisés, profeta, estuvo Moisés, Sansón. Sansón, Hubo muchos personajes bíblicos sí, que fueron usados por Dios. que fue Pero en creando ese todo. tiempo, hermanos, no había salvación. Pero mi Porque el que consulta, nos dio la salvación fue Jesús. Él nos vino a dar nuevamente la salvación. sí, porque en ese tiempo se daban animales para sacrificio, por holocausto, existían, por eso se terminaron tantos animalitos, ahora no los alcanza a nosotros. Claro, en ese Es tiempo una tenían broma. costumbre de hacer sacrificios con animales Claro. para hacer una ofrenda a Dios. Ya, pero no nos vamos a enfocar en ese punto ahora. A lo que voy es que Jesús vino a dar la salvación, Amén. estar apegado a Dios, pero desde el tiempo después de Adán y Eva hasta Jesús, hay dos personajes bíblicos que describe la Biblia, el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, que Dios se los llevó directamente a su presencia. El número uno fue Moisés, que los ángeles vinieron a recoger su cuerpo. Y el segundo que se fue en carros de fuego fue el profeta
Profeta Ezequiel, Elías. 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 Estaba entre Elías y Eliseo, me estaba confundiendo. Sí, Elías. Elías fue el segundo personaje que se fue directamente con Dios. Pero al momento de morir estos personajes, hermano, no había salvación, no había vida eterna. Y en el plan original de Dios, o sea, imagínense, antes de que Adán y Eva pecaran, Dios quería darnos vida eterna. En sus planes no estaban que nosotros muriéramos, que estuviésemos siempre pegados a Él y dependiendo de Él. Pero el hombre, por no obedecer a Dios y el querer buscar la sabiduría, el querer diferenciar el bien y el mal, encontramos el pecado. Y el pecado ¿a qué nos arrastró? A tener una muerte. Entonces, Jesús viene a restaurar nuestra condición original. Habíamos leído Génesis 3:15, ¿cierto? Sí, parece que sí. ¿No? ¿Alguien lo tiene a mano? O si no, lo busco yo. 3:15, ¿cierto? ¿Sí? Dice, 3:15. y pondré enemistad Amén. entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Claro. Esa es, ¿cierto? ¿Sí? Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Claro. Aquí podemos ver que eso fue una desconfiguración que hubo a través del pecado. Ahora, necesito que busquen Mateo 18:18. ¿Quién lo va a buscar? ¿Que alguien que me diga yo que no los veo? Amén. Amén. Otro que me busque Marcos 11:24. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice amén? Yo. Muy bien, y ahora alguien que busque Juan capítulo 14, versículo 12. Juan, Capítulo 14, versículo 12. ya. Ya. Entonces, Jesús viene a restaurar nuestra condición original. ¿Se acuerdan que Dios nos dio la autoridad de gobernar sobre su creación? ¿Recuerdan eso? Entonces, Mateo 18:18, ¿qué es lo que dice? Amén. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Entonces aquí Jesús nos da la autoridad de atar y desatar a través de nuestra oración, de lo que hablamos. Si de su boca salen palabras de bendición, si de su palabra sale amor o las características del fruto del Espíritu, en el cielo va a pasar eso. ¿A qué me refiero? Supongamos, yo tengo a un familiar y yo le digo que Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te ame. Yo por ser hijo de Dios tengo la autoridad de que bendecir a esa persona a través de Jesús, ¿entienden? Pero así como nosotros decimos palabras buenas, podemos decir palabras malas, y ojo que a veces nosotros no nos damos cuenta de las cosas malas que decimos y a veces se pueden cumplir, porque Dios nos dio la autoridad de, a través de la oración, pedir cosas. ¿A qué voy con esto? Un ejemplo simple para no complicarnos. Uno a veces cuando es niño y está enojado con algún adulto, ¿qué es lo que dice? Ojalá se muera luego. Yo creo que alguna vez todos hemos dicho eso. Ojalá se vaya cortado luego esta persona, se vaya. Y uno lo dice con rabia, lo dice con enojo. Pero ¿qué pasa si eso se cumple? Somos responsables también. Tenemos que cuidar nuestro vocabulario, tenemos que cuidar y tratar de siempre que desde nuestra boca, desde nuestro corazón salgan palabras de bien. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto, hermano amado? Dios nos da la autoridad de dar bendición, pero cuando nosotros estamos alejados de Dios, sabemos que Satanás es un padre de mentira, y que Dios lo reprenda, y pueden salir palabras de maldición en nuestras bocas. Todo lo que no es de Dios, de lo que está inspirado desde su palabra, también son engaños del enemigo. Un ejemplo. ¿Alguien me puede decir alguna promesa que salga en la Biblia de que Dios
de que Dios nos hable en su palabra alguna promesa? No te dejaré ni te desampararé. Hay muchas promesas. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra. Aquí tenemos una promesa simple. Honrar a nuestros padres, la Biblia nos habla que nos va a alargar nuestras vidas. Un ejemplo. Pero si nosotros creemos eso y lo aplicamos, estamos aplicando bendición para nuestras vidas. Pero ¿qué pasa, hermano amado, si usted le cree mal al horóscopo de que sale en Facebook, en Instagram? ¿Ustedes creen que eso va a ser de bendición para sus vidas? Es decirte, hoy día a los Tauros les va a ir bien, pero cuidado con el estado anímico, que van a hacer desastre algún día, pero se recuperarán luego. Eso no es de bendición. Y muchas veces nosotros podemos dejarnos llevar por la emoción, por leer un texto que no es de Dios y podemos cometer errores. ¿Se comprende? Amén. ¿Alguna duda? No. ¿No? Eso igual puede interpretarse como en tener otras creencias, ¿no? Porque igual eso es como bien... Claro, o sea, mira, nosotros como cristianos y en nuestra cultura occidental, nosotros nos basamos en la Biblia, de que Dios, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, ¿ya? Ahora, Dios no quiere decir que Dios no ame al musulmán, que Dios no ame que Jesús no ame a la persona que sea de otra religión o de otra creencia. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros al momento de ser cristianos, de conocer y someternos al Señor, a Dios, nosotros tenemos que tratar de siempre que alimentarnos día a día con su palabra, que su bendición sea constante en nuestras vidas. Por ejemplo, si tenemos una dificultad, refugiarnos en la palabra de Dios. De que si estamos alegres, le damos gracias a Dios. Que si vivimos un tiempo de tristeza, nos sometemos a la voluntad de Dios, lo que hablamos la vez pasada de la soberanía. Pero cuando empezamos a buscar cosas fuera del contexto de lo que Dios nos ha enseñado, ahí podemos desatar maldición para nuestras vidas. Sí, es que a eso iba, que como no, el horóscopo dice que hoy día voy a hacer tal cosa y Claro. que eso te predisponga Claro. a lo que eres, a lo que vas a hacer, a tu actitud y todo eso. Justamente, porque nosotros somos humanos y vamos a cometer errores, ¿cierto? Eso está claro. Pero siempre tenemos que tratar de que nuestras primeras opciones sea resolver el problema o la situación con la enseñanza que hemos aprendido a través de la Biblia, a través de Cristo. ¿Ya? Así que, número 1, nos da la autoridad de desatar y atar bendición, o sea, nos da la autoridad de atar y desatar a través de la oración. Dar bendición o podemos mandarnos algún condorito. Número 2, Marcos 11:24. Amén. Dale. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Muy bien. Nos enseña a poseer las cosas creyendo. Eso es tener la confianza en nuestro Dios. ¿En qué sentido? Obviamente no vamos a pedirle al Señor, Señor, te pido que mañana me mande un Ferrari afuera de la casa. No, eso no es la finalidad de este texto, sino bien de tener una buena salud, de que si nosotros morimos mañana, tener la certeza de que nos vamos a ir con Dios y vamos a tener vida eterna. En pedirle al Señor de que nuestra iglesia esté siempre unida, en pedirle a Dios que nuestra familia esté bien, nuestros hijos, nuestros hermanos, el bien. Y Dios nos dio la autoridad de orar, comunicarnos con Dios Padre a través de Jesús. Y nosotros podemos conversar y pedirle cosas al Señor. Si tenemos algún anhelo en nuestro corazón, podemos comunicarnos, podemos darle gracia también. Podemos agradecer al Señor, podemos pedirle una fuente de trabajo mejor, podemos pedirle que nos quite la vergüenza en nuestras vidas, podemos pedirle al Señor que nos dé más paciencia, podemos comunicarnos y podemos poseer cosas creyendo. Yo les voy a dar un pequeño
testimonio, una pequeña anécdota que me pasó a mi vida cuando niño. Y yo lo cuento porque fue como mi primer milagro, entre comillas, que vi la mano de Dios. Yo tenía aproximadamente entre 6 y 7 años. Y recuerdo que en ese tiempo recién estaban los computadores de escritorio y a mí me gustaban, pues yo quería uno, porque en ese tiempo en la escuela me enseñaban computación y como niño a mí eso me fascinaba. Y le dije a mi papá si existía la posibilidad de comprar un computador para poder trabajar, estudiar, y me dijo que no, porque no estaban los recursos para un computador. Y lo comprendo, si ahora son caros, antes tuvo que haber sido mucho más caro. Y recuerdo que como niño yo dije, pucha, señor, me gustaría tener un computador. ¿Qué fue lo que hice? Recorté en una revista una foto de un computador y lo pegué al closet. Y en la noche cuando oraba miraba ese computador y le pedía a Dios que si me podía proveer de un computador. La cosa es que después de un tiempo, no digo que fue de un día para otro, después de un tiempo yo llego de la escuela, llego a la casa, venía de la escuela y veo un computador en mi casa. Y bueno, a todo esto mis papás sabían que yo estaba orando por un computador. Pero ahí cuando niño me di cuenta, pude entender que uno teniendo fe y pidiéndole al Señor de buena forma, con buena intención y con buenas finalidades, Dios puede cumplir el deseo de tu corazón. Yo lo pude ver de esa forma cuando niño y también ahora de adulto lo he podido ver desde otra forma. Ya con el simple hecho de pedirle una buena salud para mi hija, para mi esposa, eso es de bendición para mi vida. Pero también es responsabilidad nuestra, queridos hermanos, de hablar al Señor y presentarle nuestras cargas y presentarle nuestros proyectos que queremos hacer y que Él nos ayude a cumplirlo. Y si no se cumplen, entenderlo, de que Dios quiere algo mejor para nosotros. Ustedes, yo creo que todos quieren algo en su vida. Algunos ya se lo ha cumplido, a lo mejor el hecho de tener una casa propia, a lo mejor el hecho de tener un trabajo, de terminar los estudios, de que su familia esté bien, etcétera. Pero pasa, hermano, que nosotros tenemos que tratar, y me uno, porque a mí igual me cuesta de orar todos los días por algo, pero me esfuerzo de tener una comunicación constante con el Señor, porque Jesús nos dio la autoridad de poder comunicarnos con nuestro Señor, o sea, con Dios. Y nosotros muchas veces no, como que no valoramos eso. Y aquí podemos ver que desde el Génesis, desde Adán hasta antes del nacimiento de Jesús, ¿cómo era que Dios se comunicaba con las personas? A través de los profetas. Pero después que Jesús resucitó, Él nos dejó el Espíritu Santo y Dios se puede comunicar directamente con todos nosotros y no con algunos. Y si nos comunicamos, nosotros podemos decirle cosas como Él también nos puede decir cosas a nosotros. Y a eso es lo que voy, hermano, de tener presente que tenemos la autoridad de poder comunicarnos con Dios a través de Jesucristo. Amén. Amén. Es un poco complejo, es un poco difícil de explayar en esto, pero quiero que se entienda, de valorar de lo que hizo Jesús en la tierra. Por ejemplo, el rey David tenía que hablar con el profeta Samuel para saber de Dios, de la voluntad de Dios. Pero hoy en día usted puede orar en su casa y hablar directamente con el Señor. Antiguamente habían tabernáculos en donde habitaba la presencia de Dios y no cualquiera podía entrar. Tenían que ser sacerdotes de una tribu de Leví que tenía muchos requisitos. Pero hoy en día la presencia de Dios puede estar en todos lados. Eso hay que valorarlo, hermanos. Ya vamos a ir al punto 3. En Juan 14:12. ¿Quién lo tiene? Acá. Dale. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Muy bien.
¿Ustedes alguna vez en sus vidas han escuchado sobre algún milagro? No los veo, como Yo estoy sí. O a sea, escuchar. así como que uno, o sea, también, ¿qué tipo de milagro? Porque uno le dice milagro, no sé, se imagina cosas, Sobrenaturales, claro, como levantar un entonces, inválido. claro, Claro, pero por ejemplo, sí, o historias de, no sé, que una persona pudo estar desahuciada y de repente pasa que, claro, médicamente está desahuciada, pero claro, de repente va y se recupera y no se muere nada y sigue su vida normal después de haber claro, estado muy grave. Y son cosas que uno dice, wow, aquí, ¿qué pasó? Porque nos movemos en un mundo científico, entonces claro. la ciencia te dice, oye, no, no hay manera de que viva y de repente la persona vive y como que uno dice, wow, No tiene sentido. claro, tú dices, uno puede decir, es milagroso, no hay otra, no hay una explicación lógica. Claro. A mí me pasó. Si a usted le pasó, hermana, A mí me cuéntenos. pasó cuando yo me enfermé de la tiroide, ¿Ya? pero la tuve muchos años yo sin tener síntomas y cuando me dio así, pero como fulminante. Ya. Cuando se me declaró y estuvieron 6 meses tratando de controlarme los médicos y me dijeron, ya no podemos hacer nada por usted y solamente esperar el momento. Ya. Y yo me acuerdo que estuve muy mal 3 meses y yo le dije, señor, antes de caer ya, de borrarme, porque me borré esos 3 meses, eh, le dije, bueno, yo saqué a mis hijos del colegio, y Ya. eran Nicolás que tenía 6 años y Moisés tenía 12. Y dije, yo si voy a morir, quiero estar con ellos lo que más pueda. Y había momentos que yo despertaba, no tengo mucha noción, y Moisés metiéndome comida en la boca y Nicolás despertándome y así acostado al lado mío. Creo que estaba todo el día acostado al lado mío, así, haciéndome cariño. Y yo me acuerdo que yo creía mucho en el Señor, pero todavía no era hija de él. Ya. Pero siempre fui creyente, siempre lo busqué. Y yo digo, Señor, dame otra oportunidad porque mi hijo se va a morir. Pensando en Nicolás porque era muy apegado a mí. Ya. Y yo te digo que yo no sé cómo, bueno, no sé en qué momento me salí de esa cama, porque yo estuve 3 meses borrada, Postrada. Claro. casi postrada, yo ni siquiera me acuerdo de si me levantaba al baño, me acuerdo de algunos momentos cuando abría los ojos y Moisés me metía comida, porque él se hizo cargo de su hermano y Nicolás acostado al lado mío, pero fueron algunas veces y de los demás yo no me acuerdo nada. Mire, Nada, y me sacó de esa cama el Señor. ahí podemos ver un claro ejemplo Ujú. de la misericordia y de cómo usted igual le pidió a Dios una nueva oportunidad. Sí. Yo, bueno, a lo largo de lo que llevamos la iglesia, yo he podido ver también milagros. Nosotros podemos orar para pedir un milagro de que si es la voluntad de Dios que se pueda sanar una persona para testificar que hay un Dios que existe. Ujú. Y hay personas que se sanan o que pasan cosas, esas probabilidades del 0,0000001, el uno en un billón de personas. Y yo lo he visto, hermano. Bueno, mi hermano Jaco, por ejemplo, fue seleccionado, no sé cómo, fue Dios, ¿no? Solamente Dios. Con la bomba de insulina, que es última tecnología, lo que tiene, que prácticamente es un páncreas artificial. Y salió seleccionado. También he podido ver a través otra anécdota de niño. Un día íbamos a ir a la iglesia con mis papás. Yo tenía como 3 o 4 años y recuerdo, no tengo presente. Y el auto no partía, estaba en pana, estaba el auto prácticamente muerto. Y mi papá se molestó
diciendo, ¿cómo? No vamos a poder ir a la iglesia, está el auto malo, no vamos a poder ir, y como hombre se amurró en ese momento. Y yo me acuerdo que me acerco y le digo a mi papá, papá, no te preocupes porque yo voy a orar, le voy a pedir a Dios para que el auto parta. Y mi papá me miró entre su enojo, yo creo, su decepción, me dijo, ya, bueno, ora. Y recuerdo que yo oré con mucha fe, y hermano amado, el auto partió. Y el auto no tenía cómo partir y fuimos a la iglesia. Y hasta el día de hoy no acordamos de eso. Y eso lo hace Dios, lo hace. Eso son cosas sobrenaturales, cosas sin sentido a la lógica humana, pero Dios nos dio la promesa que podemos hacer grandes cosas y mayores que Él. Y nosotros, es una autoridad que nos entregó Dios a nosotros. Y créale al Señor. Quizá ahora en adelante se van a venir tiempos de escasez. Ya podemos ver que todo ha subido, ¿cierto? Todo se ha puesto caro. Nosotros que trabajamos en el rubro de la venta de huevos, hemos podido ver que una bandeja de huevo, hermano, ya llegó a los 5.500 pesos. Eso nunca se había visto. Pero tengo la fe, y tenemos que tener la fe en el Señor, de que nada nos faltará. Amén. De que Dios le va a extender utilidad a nuestro gas, que Dios nos va a hacer rendir nuestra mercadería, que no nos va a faltar el pan en nuestras casas, etcétera. Y nosotros también podemos bendecir a otras personas, hermano. Podemos, como fue el milagro de los panes y los peces, cuando Jesús estaba predicando, nosotros también, si le pedimos a Dios, Dios puede hacer milagros en estos momentos. Amén. Amén. Sí. Yo quería comentar quizá algo más Sí, personal, pero siempre he tenido como eso, claro, en momentos como de apremio, de repente cosas que uno no sabe cómo puede llegar quizás a fin de mes, claro, y uno siempre entrego eso a Dios, esa carga a Dios, y siempre digo, Él proveerá. Y siempre claro. pasa algo, cuando uno está mal, afligido, llega algo que uno no se espera, o llega algo y sale todo a flote. Entonces, como Claro, que quizás no son como esos milagros que uno espera que ocurran, pero son justamente. cosas que a uno le llega claro, y quizás son esas pequeñas cosas que uno va, son los milagros. En esas cosas se manifiesta Dios, como bien tú dices. Yo a veces, cuando hubo un tiempo que, cuando iba a ver cuando estaba pololeando con Denise, siempre me acuerdo cuando llegaba a su casa, su abuelita estaba viendo La Rosa de Guadalupe. Yo creo que todos cachan, todos conocen esa serie. Claro. Y ahí pasan milagros, etcétera. Pero Dios se mueve en lo simple y en lo grandioso. Y nosotros tenemos que tener nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Como bien decías tú, nosotros a veces decimos, chuta, ¿cómo voy a llegar a fin de mes? ¿Cómo va a rendir? O estoy mal de salud. Y Dios de una u otra forma nos sorprende. Y es increíble porque a veces Dios nos sorprende una y otra vez y uno sigue dudando, pero es porque somos humanos. Pero Dios es grande, hermano, y nos dio la autoridad de poder hacer todas estas cosas que hemos hablado. Nos da la autoridad de atar y de desatar a través de la oración, nos enseña a poseer las cosas creyendo, al trabajar nuestra fe, y nos promete hacer grandes cosas con nosotros. Usted puede ser de mucha bendición para su comunidad, para sus vecinos, para su familia, etcétera. Y eso es porque Dios nos dio la bendición, y la bendición Dios nos dio la autoridad para compartir también esa bendición. Amén. De hecho, Luchito, Amén. Dígame, hermano. mi suegro estuvo muy mal un tiempo ¿Ya? y él tenía diabetes. Y resulta que después le dio un cáncer al Te escucho estómago. muy despacio. ¿Te escucho muy despacio? Sí, se escucha un poquito como lejos. ¿Ahí? Ahí sí, súper sí. bien. Ya, y resulta que él tenía una diabetes y después se le produjo un cáncer al estómago. ¿Ya? Y me acuerdo que con mi esposa le íbamos a visitar a la casa donde estaba él y empezamos a conversar de la palabra, de Dios, de Jesucristo. Y que si él conocía de Dios y si sabía algo de la Biblia. Entonces después íbamos
relativamente varias veces a verlo porque estaba mal. ¿Ya? Y le empezamos a leer en versículos y que conociera a Jesucristo como su Salvador porque venía pronto la partida, que le decíamos incluso que si era el momento de partir, que reconociera a Jesucristo. Claro. Y vino el milagro en él porque él lo operaron de su cáncer al estómago y le han dado fechas de meses de vida que le quedaban, que eran 3 meses. Ya. Y le sacaron el estómago y ya lleva como 7 años, entre 6 y 7 años ya con vida. Mire, ese otro Y, milagro. y el detalle más hermoso en esta parte, que él siguió escuchando la palabra del Señor y se está congregando actualmente en una iglesia ahí en Molinero, parece. Mire, qué hermoso el testimonio que nos comparte. Así que, ¿cómo no creer en Jesucristo como nuestro Salvador si Él hace como Él quiere? La Justamente, voluntad de Él Amén. y la hizo en Él. Y él era justamente. un hombre muy terco, un hombre que no creía en nada, No había solo en Él cómo, nomás cómo convencerlo. y cuánto se llama, y daba malos testimonios de todo, se reía de todo, maldecía, y ahora el cambio que tuvo con la gracia del Señor, Dios, El sí. y no se cambio. pierde ni un jueves ni un domingo congregándose en la iglesia. Mire, Así que toda la gloria y la honra es para el Señor. amén, hermano. Amén. Oiga, Amén. lo otro que les quería comentar a todos ustedes, para que aprendamos, yo creo que lo han escuchado, pero igual no está de más recordarlo. Si Dios, nosotros tenemos que tener fe que Dios nos puede sanar, sí, amén. Pero también Dios puso a los doctores para tratarnos. Si Dios también creó la ciencia. Ujú. Si a ustedes le da un tratamiento, sigamos ese tratamiento, no seamos desobedientes. Por ejemplo, los que tienen que tomar pastilla para la presión, tómense esa pastilla, no crean que no, yo tengo mi fe en el Señor de que nada me va a pasar, pero el Señor por algo le puso un doctor por delante también. ¿Se entiende? Nosotros tenemos que ser responsables en lo que Dios nos entrega. Así como pasan cosas sobrenaturales, también existen que Dios pone personas a profesionales para nosotros sobrellevar nuestra enfermedad. Amén. Sí, amén. Eso es para que lo tengamos presente, porque tarde o temprano se van a encontrar con una persona que les va a decir, eh, Ah, ustedes no creen en Dios, por eso yo están no me, yo no enfermos. me voy a vacunar porque yo confío en que en Dios no me va a pasar nada. Un ejemplo. Pero Dios también creó la ciencia, hermano, y también hay hay un mandamiento, voy a buscar, que lo dice Jesús cuando están en el desierto, cuando le dice al enemigo, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el enemigo le dice a Jesús, ve ese precipicio, tírate. Si tú eres el Hijo de Dios, los ángeles te van a salvar. Así provoca el enemigo. Ustedes van a encontrar testimonios en Facebook que lamentablemente hay pastores o gente ignorante del cristianismo que llevan culebra, serpiente a la iglesia y les dice a la congregación, voy a dejar que esta serpiente venenosa me pique y no me va a pasar nada porque el Señor está conmigo. Y pasa que la serpiente lo pica y terminan muriendo en el púlpito, hermano. ¿Eso es lo que quiere Dios que compartamos? No. Ujú. Nosotros, nuestro deber es compartir el amor de Dios, no compartir superpoderes o cosas por el estilo. Eso nada que ver. Ese no es nuestro foco, nuestro objetivo. Nuestro objetivo es compartir la salvación que Dios nos dio. Amén. Entonces, en resumen, hermano amado, antes de leer lo que está acá, podemos, lo que hablamos, que la primera autoridad descrita en la Biblia fue cuando Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó todo. Trabajó 6 días y descansó el séptimo. ¿Y qué es lo que pasa? También dentro de esa creación creó al hombre y a la mujer
para que gobernaran toda su creación. El objetivo de Dios era presentarnos y tener, o sea, el objetivo de Dios en el Génesis, en el jardín del Edén, era que el hombre viviera siempre, que la mujer viviera siempre y que siempre conocieran el bien. Pero a causa de la desobediencia, el hombre y la mujer pecó. Y el pecado nos desvinculó de nuestra cercanía directa con Dios. Hasta que llegó Jesús, 4000 años aproximadamente transcurrió desde Adán y Eva hasta el nacimiento de Jesús, dicen algunos teólogos. 4000 años. 4000 años donde el hombre no tuvo una comunicación directa con Dios, hasta que Jesús murió en la cruz y resucitó, muriendo por todos nuestros pecados, por todas nuestras faltas. Y a causa de eso, Él nos unió al Padre. Por eso Jesús dice, yo soy el camino al Padre, la verdad y la vida. Entonces, podemos decir que Dios creó todo para luego ponerlo en nuestras manos humanas, pero con una condición: mantener fidelidad hacia Él. Desgraciadamente, nuestros primitivos padres, que fueron Adán y Eva, desobedecieron. Hoy, por medio de Cristo, somos restaurados y podemos tener la autoridad que estaba en un principio de la creación, pudo ser restaurada para nosotros. Por eso, más adelante, hermano amado, vamos a aprender también sobre el cuidar lo que Dios creó, el cuidar nuestra ecología, el cuidar nuestros bosques, el cuidar nuestro medio ambiente, porque eso también es responsabilidad nuestra como cristianos. Y tenemos que demostrar el amor de Dios también con esas simples cosas que a veces se nos olvidan, del no tirar basura en la calle. Somos responsables también como hijos de Dios. Y quiero que también reflexionen esta semana sobre lo que hizo Jesús. Imagínense que hubo 4000 años en donde el hombre, o sea, todos los hombres, todas las mujeres no pudieron tener un contacto con Dios. Fueron algunos, pero Jesús vino y Él rompió eso para que todos tuviésemos contacto con Dios y podamos orar, podamos tener fe, podamos hacer las cosas que leímos en esta clase. Y realmente, hermano, cada vez que uno estudia más sobre Jesús, aprende muchas cosas, muchas cosas. Y es increíble que uno nunca termina de aprender todo lo que hizo Jesús. Imagínense, hermano, porque nosotros conocemos la historia de los milagros, conocemos cuando caminó sobre la agua, la multiplicación de los panes y los peces, pero Jesús vino con tantas cosas que hacer que realmente es impresionante, hermano. Y Él quiere que todos tratemos de ser como Él, acercarnos a lo más posible de ser como Jesús. Amén. Amén. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Estaba de broma. ¿De dónde salieron los egipcios? Los egipcios. Sí. Pasa que... dígame. ¿No? En relación a la pregunta de la hermana, entonces ¿Sí? fue como, claro, están dentro más o menos, si uno se pone a pensar en una línea de tiempo, están dentro de esos mismos 4000 años. Correcto. Por eso me entra la duda cuando más o menos en dónde se sitúa lo de la Torre de Babel. Lo de la Torre de Babel. Ahí también tiene mucho que ver también con el tema de la creación de las lenguas y las distintas culturas. Justamente, por ejemplo, en la Biblia habla también sobre los hijos de Caín. Los hijos de Caín se fueron para otros lados y fueron poblando la tierra. Poblando la tierra también. Claro. Y a causa de eso nacieron grandes civilizaciones. Por ejemplo, la Torre de Babel, vamos a buscar, déjame meterme una página teológica.
Pero es que, por ejemplo, pensaba ahora ¿Sí? en voladas mías, ¿no? Sí, sí. Que tampoco, o por lo menos lo que pudimos leer de la Biblia, no dice en qué época desobedecieron, porque puede ser que hayan tenido ya más hijos. Claro, justamente. Aquí Entonces, de hecho, en el Génesis habla que tienen más hijos. más hijos, claro, y tampoco, por ejemplo, lo que Que de ahí ocurre con salió Adán, todo. con Caín y Abel, tampoco indica en qué época pasó, porque Pudo haber pueden, pasado 300 años después de claro, nacer. y tenían, no sé, 50 hermanos, por poner un ejemplo, Claro, donde la tierra ya estaba mucho más poblada, entonces, porque tampoco indica que eran los primeros hijos de ellos, no, solamente claro, pasó una historia entre los dos hijos de ellos, nada más. La primera muerte fue de Caín. Claro, claro. Caín y Abel. Pero, a ver. No me sale información sobre un cuadro que hicieron de la Torre de Babel. A ver. No, no hay datos, pero hay datos arqueológicos, pero no se habla de años. Claro, yo cuando leí Génesis y me llegué a esa parte de los egipcios, dije, ¿y estos de dónde salieron? Dijo, y se me quedó esa Los egipcios, ¿de dónde salieron? claro, Claro. ¿de dónde salieron los Por egipcios? ejemplo, yo igual me hago preguntas, sí. Ujú. Por ejemplo, en el tiempo que Jesús estuvo en Israel, también existía la gente en América, porque América siempre estuvo este continente. Sí, por la tierra Hubo gente, prometida. estaba los chinos en ese tiempo también, había muchas cosas. Mira, aquí hablan, este es un dato de Wikipedia nomás, no es un dato 100% fiable. Verídico. Ujú. Claro, aquí hablan que la Torre de Babel eh, habla de siglos solamente, no habla específicamente. Pero ustedes si no se pueden investigar en internet, hay muchos datos arqueológicos de escritos de la Biblia que han sido encontrados. Por ejemplo, en el Mar Muerto, sino Mar Negro, Mar Negro, Mar Muerto. Cuando Moisés separó las aguas, se ha encontrado el restos Mar de Rojo, carruajes, Mar Rojo. el Mira, Mar Rojo, sí. Mar Rojo, se han encontrado restos de carruaje egipcio al medio del mar, que no tiene sentido. Así también en otras culturas, por ejemplo, en la cultura de Mapuche y en otras del mundo, se describe también un diluvio, que la tierra fue inundada por lluvia, lo que pasó con Noé. Ujú. Y todo eso lo podemos ir aprendiendo de a poco, porque es demasiada la información. Para entender eso hay que entender primeramente lo simple. Amén. Amén. Entonces yo le envié el PowerPoint que acabo de compartir de leer, se los pude mandar al WhatsApp y ahí pueden seguir estudiando y leyendo. Así que vamos a orar porque son ya las 9:07. Sé que algunos están cansaditos también. Y voy a pedirle a nuestra hermana Cecilia que nos despida con una oración. Justo iba a apagar el micrófono. Ah, Inclinemos nuestro rostro. Padre amado, gracias, Padre, por estos momentos. Gracias por tu enseñanza, mi amado Señor. Gracias por tus hijos, Padre, que tú le pusiste en tus corazones, porque sabes, Padre, de lo que nosotros tenemos necesidad y tenemos necesidad de aprender más y más de ti, bendito Señor, para afirmar nuestros pasos en ese camino precioso de Jesús. Danos entendimiento, danos sabiduría, Padre, para entender todo y para que todo lo tomemos por obra, Padre Santo, para que seamos útiles a tu obra, bendito Señor. Gracias por todo lo que nos das, bendito Padre. Gracias por tu misericordia, tu amor, tu enseñanza, Padre Santo. Gracias por todo lo que tú nos das y en el nombre precioso de Jesús. Amén. amén, hermano amado. Que Dios les bendiga, que tengan una noche en donde puedan recuperar fuerzas. Amén. Dios nos ama, Dios nos cuida y su presencia está en nuestros hogares. Amén. Amén. Cuídense, confíen en el Señor. Pueden pasar muchas cosas, pero no se olviden de que Dios está con nosotros. Amén. 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 Dios les bendiga
y que estén muy bien. La estamos viendo si Dios quiere.